Bien, inicia la semana de organización escolar, docentes va llegando a los diferentes colegios del país. Sin embargo, se encuentran con colegios en mal estado y para hablar sobre esto me acompaña Fernando Ábrego de Asoprof. Gracias por estar con nosotros y buenos días. La ministra de Educación, Marcela Paredes de Vázquez, ha señalado que solo 12 colegios no iniciarán clases este 2018. Bueno, buenos días y gracias por la oportunidad. A quienes habla el profesor Fernando Ábrego, secretario de organización de Asoprof. Las estadísticas que nosotros manejamos son mucho más de 12. Tenemos aproximadamente unos entre 43 a 53 colegios que no van a iniciar. Y no van a iniciar por la propia naturaleza estructural del mismo centro educativo. Algunos porque las empresas que se ganaron la adjudicación para la construcción de los colegios no han asegurado las condiciones mínimas para el inicio del centro educativo. Es decir, hay escombros, caliche, o sea, la propia situación del colegio no permite el inicio del periodo escolar. Eso por un lado. Por otro lado, nosotros incluso durante esta semana, este periodo de la semana de organización, los compañeros que pertenecen a nuestra organización estarán enviando información, fotografías, informes, y para el 3 de marzo, y lo anunciamos desde ya para que nos acompañen, vamos a tener una conferencia de prensa para dar el estado real de los centros educativos y cuántos colegios no inician, van a tener problemas para iniciar el periodo 2018 y cuántos colegios están completamente demolidos y que incluso la población estudiantil va a iniciar en centros comerciales. ¿Por qué ustedes consideran que la ministra de Educación no da las cifras que ustedes manejan? ¿Por qué mentir? O sea, ustedes dicen una cosa, el Ministerio de Educación dice otra. Claro, me imagino que esa es parte de la política del Ministerio de Educación, ¿no? Y no es una situación nueva, es una situación ya de vieja data, en donde nosotros anunciamos una cifra y el Ministerio de Educación siempre por proyección, por no quedar mal ante la comunidad educativa, anuncia otra situación. Pero el 5 de marzo veremos quién tiene la razón. Incluso, por ejemplo, le podría mencionar que el Fernando de Lesseps, por mencionar algunos colegios en el área de Arraiján, hoy se está completamente cerrado. Va a ser difícil el inicio del periodo escolar y de hecho los compañeros docentes tienen reunión hoy para determinar bajo qué circunstancias van a atender a los estudiantes, si es por módulo, pero la situación en la que se encuentra el colegio va a ser muy difícil. Por ejemplo, el colegio Veracruz, SINAPROF, hizo un informe y le dijo al Ministerio de Educación que no podía ocupar el centro educativo y sin embargo el Ministerio de Educación dice que sí van a iniciar clases el 5 de marzo. La pregunta es, ¿quién se va a hacer responsable si pasa una situación con los estudiantes? A veces hablamos nada más de las infraestructuras, pero vemos también gran cantidad de sillas dañadas y que se mantienen en los colegios. No son llevados a un vertedero o a un lugar donde no perjudica a los estudiantes. Mire, es lastimoso porque en el 2008, bajo la ley 43, se establecieron dos viceministerios, el viceministerio administrativo y el viceministerio académico, que hasta ese momento no se le habían determinado cuáles son sus funciones. Pero el año pasado se creó una ley, que es la ley 38, que estableció otro nuevo ministerio, que es el viceministerio de infraestructura. Ese viceministerio de infraestructura, hay una Dirección Nacional de Mantenimiento que está bajo la égida del Viceministerio de Infraestructura y esto es reiterativo todos los años, sillas dañadas. Entonces, cuando tú ves el organigrama del Ministerio de Educación, te das cuenta que la planilla está cargada de tantos servidores públicos que laboran en esa institución del MEDUCA. Y sin embargo, siempre son los mismos problemas al inicio del periodo escolar, como sillas dañadas, y no solo sillas dañadas, sino que colegios que se han convertido en depósito de sillas, de pupitres, de una serie de inmuebles que el MEDUCA no sabe qué hacer con ellos. Y son situaciones que si no se resuelven, dan como consecuencia de que no se puede iniciar el periodo escolar. Ya ustedes están hablando y amenazando con paralizar labores, diferentes gremios también, con realizar diferentes marchas por varias situaciones que está viviendo la educación en el país, escuelas en mal estado,
docentes que no cobran a tiempo, no hay nombramientos también. Bueno, mire, hay colegios que no van a poder iniciar, no porque los colegas o los docentes no quieran, sino que la misma situación del colegio no lo permite. Esa es una cosa. Lo otro es, nosotros sí para mediados de abril vamos a tener una movilización en la que los gremios que forman parte de la UNED estamos conversando para determinar cómo va a ser la movilización. Pero lo cierto es que, le adelanto, esa movilización nosotros vamos a invitar a todas las instituciones que tienen que ver con cultura y educación. Invitamos a los servidores públicos del IFARO, invitamos a los servidores públicos del INAC, de Pandeporte, porque precisamente vamos a exigir vamos a exigir el 6% del Producto Interno Bruto que se invierta en educación. Hasta este momento se está invirtiendo 3.5 en materia educativa. Nosotros estamos siguiendo lo que establece la ley, que es el 6% del Producto Interno Bruto. Vamos a exigir también el pago de deudas atrasadas a muchos compañeros que se la deuda incluso desde hace 5, 4 y hasta 10 años. Esto que tiene que ver con ascenso de categoría, entre otras deudas que tienen con el Ministerio de Educación. Y vamos a exigir también, de una vez por todas, escuelas dignas para nuestros niños y nuestros jóvenes a nivel nacional. Y solicitamos a todas estas instituciones, al pueblo entero, a los padres de familia, que nos acompañen a mediados de abril a una gran movilización que vamos a tener lo más seguro hacia la Presidencia de la República para exigir a este gobierno de que precisamente antes de que salgan, el tema educativo quede como un tema de Estado. Fernando, antes de que finalizar la entrevista que tenemos aquí, queremos saber su posición en cuanto a esto, si me lo tiene preparado, Rey, sobre el gasto los gastos que hacen los gremios magisteriales en viajes que salió durante este fin de semana. Tenemos una gráfica donde señalan la cantidad de dinero que se gasta cada gremio realizando viajes. Vamos a ver si lo ponemos en pantalla para que el profesor nos pueda explicar estos gastos, para entonces él dé su opinión sobre esto, porque la población está exigiendo una explicación de los gremios docentes que hablan de que vamos a luchar por una buena educación, por buenos colegios. Sin embargo, se gastan muchos dineros en viajes. Para ver si lo tenemos en pantalla, por favor. Sobre los gastos que ustedes hacen durante viaje, y creo que es anual que termina, ahí lo tenemos. Dice, el gran robo de los gremios, más de 4 millones de dólares en viajes internacionales de los gremios de Panamá. El 1% que todos pagamos, agremiados y no gremiados, estos son los docentes, ASOPROF se gasta $670.586. Bueno, quiero decirle, estimado periodista, que esta propaganda, porque es una propaganda en contra de los gremios, es vieja. Incluso este afiche está en las redes sociales de hace como unos 2 o 3 años y siempre lo utilizan precisamente cuando va a iniciar el periodo escolar para poder minimizar las denuncias de los gremios. Pero si nosotros entramos, por ejemplo, a la página de la Contraloría, nos vamos a dar cuenta que en la página de la Contraloría, en todos los ministerios, incluyendo incluso el Ministerio de Educación en cuanto a los servidores públicos, desde la ministra hasta todos los directores nacionales de los puestos, hacen viajes precisamente para poder coadyuvar en materia educativa. Los gremios docentes, por ley, tenemos derecho al 1% para capacitación gremial, como lo tienen los sindicatos que utilizan también del seguro educativo, creo que el 4% del seguro educativo para capacitación sindical. Se están gastando la cantidad que no, no me atrevería a asegurar, porque creo que también la publicación de ese afiche es malintencionado. Cada gremio se le adjudica una cantidad de dinero en función de cuántos agremiados. La Asociación de Profesores tiene más de 5.000 agremiados y nosotros capacitamos a los compañeros. De hecho, nosotros tenemos... ¿Pero a nivel internacional o sí, los viajes nacionales? Nacional e internacional, a nuestra junta directiva, porque nuestra organización está estructurada, asamblea general que la vamos a tener, que la realizamos cada 2 años, y vamos a tener una pronto en donde van a participar más de 2.000 docentes a nivel nacional, y vamos a hablar sobre temas educativos importantes, como por ejemplo el apagón pedagógico. ¿Cómo se traduce eso en beneficio de la población? En que precisamente culturizando a nuestros agremiados, nosotros
nosotros en la mesa bilateral hacemos propuestas que lastimosamente todos los gobiernos la engavetan de esa manera, cosa que no se da, por ejemplo, en otras instituciones, y no quiero tampoco hacer una apología en defensa del tema que usted me está planteando, pero por ejemplo, digamos, en el Tribunal Electoral todos los partidos políticos se les adjudica millones de dólares, sí, no 670.000. Los docentes, ¿por qué? No, ¿Dónde sacan esa cantidad de dinero? No, la misma ley lo establece. De hecho, le digo una cosa, el Ministerio de Educación, a través de la Contraloría, tiene una tabla. Y ahora mismo le anuncio, el gobierno nacional acaba de aumentar, por ejemplo, los viáticos, no solamente para la capacitación gremial internacionalmente, sino a lo interno. O sea, esas cosas las maneja es la propia Contraloría, que es la que establece una tabla de viáticos y cómo es el procedimiento, el trámite y uso de esos fondos públicos. Y de hecho, en el caso específico de la Asociación de Profesores, cada vez que nosotros hacemos una capacitación, es el mismo Ministerio de Educación quien paga y lleva en detalle todo el uso de los fondos públicos que usted me está mencionando. Era Fernando Ábrego de la Asociación de Profesores, hablándonos sobre la situación de los estados de los colegios y también de los gastos de los viajes internacionales que realizan como gremios, específicamente ASOPROF. Él vino a hablar de ASOPROF.